Hola. Hola, hola. Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Buenas tardes. Va a comenzar esta rueda de prensa que de manera consecutiva tendrá primero a los responsables del sistema de salud, Sistema Nacional de Salud, y luego después a los responsables de transportes y de interior y de defensa. En primer lugar, a quienes tienen delante es al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Está también junto a él la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. A su lado, a su izquierda, se encuentra Raquel Lloti, la directora del Instituto de Salud Carlos III. Aquí, a la derecha de María Jesús, Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional. Y a la izquierda de Raquel Lloti, Patricia Lacruz, directora de Cartera y Farmacia. Como decimos, es la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud, sus directores principales para poder explicar cuantas cosas sean necesarias en el día de hoy y luego responder a las preguntas de los medios de comunicación. Toma la palabra el doctor Fernando Simón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. De nuevo otro día más para dar el parte de la situación en relación a la epidemia del COVID. Hoy, como el sábado pasado, estamos, digamos, los directores de las áreas más importantes que están involucradas en la respuesta ante esta epidemia y que les voy a ir cediendo la palabra una vez que haga el estado de la situación. A día de hoy tenemos un total de 72.248 casos. Nuevos casos han sido 8.189, lo que representa un incremento del 13% respecto a los datos de ayer. Si recuerdan los datos de estos últimos días, este incremento se va reduciendo o estabilizando paulatinamente. Ayer fue un 14%, los días anteriores era un 18, 20, 18% y desde luego menos que las semanas anteriores en las que teníamos entre un 25 y un 30% como mínimo. Obviamente, los datos de los que estamos hablando son datos de casos con cierta gravedad, una gran parte de ellos hospitalizados y, por lo tanto, como saben, puede haber casos en la comunidad que no se detectan y que por ahora no podemos valorar cuántos pueden ser. Pero sí que es cierto que en las próximas semanas, cuando estén disponibles los test de anticuerpos, se podrá empezar a valorar este hecho. Un detalle importante es que el 17% de los casos, nos vamos acercando al 20%, han sido ya dados de alta. En total son 12.285. Desgraciadamente sigue habiendo un incremento de fallecidos, 5.690 hoy, algo más de 800 más que ayer, pero sí que es cierto que la evolución temporal de estos incrementos en fallecidos se mantiene más o menos en lo observado en los últimos días, con ciertas subidas y bajadas que obviamente indican esa estabilización, indica, al igual que los otros indicadores, los de nuevos casos, los de hospitalizados, los de UCIs, etcétera, que la enfermedad se está estabilizando y que, aunque son datos preliminares, podríamos pensar que en algunas zonas del país podría estar incluso ya superando ese pico, aunque a nivel nacional todavía no podemos confirmar nada. Dicho esto, voy a empezar por cederle la palabra a la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti. Muchas gracias, Fernando. Bien, el Instituto de Salud Carlos III continúa prestando servicios de asesoría científico-técnica y también ayudando al diagnóstico de pacientes COVID en todo el territorio nacional. Estamos coordinando y fomentando las aportaciones de la comunidad científica de nuestro país para luchar contra esta enfermedad. En este sentido, quiero trasladarles que estamos identificando y ya hemos comenzado a financiar los primeros proyectos que están surgiendo de la comunidad científica de nuestro país para luchar contra el COVID-19. Nuestro papel aquí es de coordinar, de acompañar y también de financiar, de prestar el apoyo económico necesario para que estos proyectos se puedan poner en marcha de forma inmediata.
De hecho, ayer ya financiamos los 2 primeros proyectos con cargo al denominado Fondo COVID-19, que fue un fondo lanzado el pasado 19 de marzo tras la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes, que también incluían, como saben, medidas para facilitar la investigación sobre COVID-19 en España. Estos 2 proyectos que hemos financiado son proyectos que tienen como objetivo final encontrar un tratamiento que sea eficaz para los pacientes que están en este momento ingresados en nuestros hospitales con COVID-19. Son propuestas que están enfocadas a las fases precoces de la enfermedad para evitar que los pacientes empeoren y necesiten ingreso en UCI o ventilación mecánica. Buscan frenar la fase inmunológica, que en este momento sabemos que es clave para este empeoramiento de los pacientes con necesidad de ventilación mecánica debido a un agravamiento de la situación respiratoria que sufren. Uno de estos estudios, de forma interesante, va a evaluar la eficacia y seguridad de la administración de plasma que se ha obtenido de pacientes ya recuperados, que han superado la enfermedad, y este plasma se va a utilizar, se va a infundir en nuevos pacientes que están sufriendo en este momento la enfermedad y que están hospitalizados. Nuestro equipo lo que va a hacer es un seguimiento semanal de todos los proyectos que están en marcha y de manera que podamos trasladar a los pacientes que en este momento están en nuestros hospitales sufriendo la enfermedad todos los avances que se estén encontrando de forma muy rápida. Y además, a lo largo de los próximos días y semanas, vamos a seguir financiando proyectos siempre que tengan posibilidades de dar una respuesta urgente y con la agilidad que se requiere en esta situación. Y en paralelo, desde el Instituto de Salud Carlos III, continuamos también trabajando con intensidad y también con rigor para asegurar que España dispone de las mejores pruebas diagnósticas para COVID-19. Saben ustedes que desde el primer momento pusimos a disposición nuestras instalaciones, nuestro personal en el Centro Nacional de Microbiología. Se puso a disposición de todas las empresas españolas que estaban desarrollando kits de PCR para validar estas pruebas diagnósticas y de forma conjunta facilitarles que las pudieran poner en el mercado de la forma más rápida. Y con esto lo que hemos conseguido es que en este momento se están distribuyendo kits de PCR de forma muy amplia a todos los centros hospitalarios españoles. Estamos haciendo muchas pruebas diagnósticas, más de 15.000 pruebas diagnósticas al día y además gracias a este esfuerzo de las empresas españolas, en este caso empresas de diagnóstico por PCR, lo que estamos asegurando es autoabastecimiento, incluso en un escenario que pudiera darse en un escenario internacional complejo de que hubiera dificultades de que pudieran venir productos de otros países. Nuestra empresa española está respondiendo con agilidad y con un enorme compromiso. También quiero decir que simultáneamente seguimos trabajando para tener disponibles técnicas de diagnóstico rápido. Sabemos que en determinados escenarios clínicos y bajo condiciones de fiabilidad bien conocidas, estas técnicas pueden ser útiles, pero necesitamos contar con esos datos para poder garantizar su utilización de forma amplia. Muchas gracias, Raquel. Le cedemos la palabra ahora a la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. Muchas gracias, Fernando. Estamos centrados y con creciente interés y dedicación en la investigación de los medicamentos y en la búsqueda de tratamientos eficaces. Prueba de ello es que esta semana hemos recibido 92 propuestas de ensayos clínicos, hemos autorizado ya 8 y estamos evaluando el resto. Los estudios tienen los siguientes objetivos. Por una parte, analizar lo que ya se ha hecho y lo que se está haciendo para identificar factores predictivos o que puedan influir en el resultado de los tratamientos e incorporar este conocimiento al manejo de los pacientes presentes y futuros. Algunos de estos estudios observacionales son promovidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en concreto por el equipo de farmacovigilancia y farmacoepidemiología.
El segundo punto de interés de la investigación clínica está en evaluar las distintas opciones en la prevención de la enfermedad de las personas que han estado o están en contacto con personal infectado, con pacientes, particularmente los profesionales sanitarios, pero no únicamente ellos. Y el tercer escenario es evaluar las distintas opciones de tratamiento de la enfermedad activa. En prevención y profilaxis tenemos 13 ensayos en evaluación, de los cuales 2 están autorizados. Como ya se ha informado, uno es el que realiza la Fundación Lucha contra el SIDA y hoy mismo autorizamos uno que promueve el Ministerio de Sanidad, en concreto el Plan Nacional sobre SIDA. Este último evaluará la eficacia preventiva de 3 estrategias en profesionales sanitarios en contacto con pacientes. Tratamiento con hidroxicloroquina, tratamiento con antirretrovirales o tratamiento con la combinación de hidroxicloroquina y los antirretrovirales. Se hará un tratamiento durante 12 semanas, participan 9 comunidades autónomas, 40 centros y se tratarán 4.000 profesionales. Se medirá cada mes la eficacia de cada opción y esto empieza el 1 de abril. Con respecto al tratamiento de la enfermedad, en estos últimos días la comunidad científico-médica ha puesto el foco sobre el comportamiento de la enfermedad en los distintos momentos de la enfermedad. Con el objetivo de controlar la infección, que sería la fase más temprana de la enfermedad, estamos estudiando 30 propuestas que evalúan la utilidad de medicamentos en distintas fases de la infección, sobre todo los que hemos hablado también en los estudios de profilaxis, hidroxicloroquina, acitromicina y antivirales. Hemos autorizado 3 estudios. Uno de ellos, el ensayo Solidarity de la OMS, comenzó ayer. Es un ensayo mundial. Va a incluir más de 2.000 pacientes, participan países de Europa, América, Asia y África, y al tener una participación tan alta, esperamos que en muy pocas semanas tengamos suficientes pacientes incluidos para poder extraer ya resultados concluyentes. Por otra parte, el elevado número de pacientes en fases avanzadas de la enfermedad, ya más posterior de la infección del virus, cuando hay una respuesta inflamatoria importante, pues resalta la necesidad de encontrar estrategias útiles para el control de esta inflamación generalizada. Para ello hemos autorizado un ensayo con antiinterleuquina 6, que es un mediador de la respuesta inflamatoria generalizada. Autorizamos otro en estos días y seguimos evaluando todas las propuestas que nos llegan con hipótesis esperanzadoras. Es necesario en este punto agradecer públicamente la generosidad de los pacientes y sus familias que participan en estos ensayos, porque es cierto que puede ser una opción terapéutica para estos pacientes, pero sobre todo son fuente de conocimiento para todos. También tenemos que agradecer la extraordinaria colaboración de la comunidad científico-médica. En situaciones como esta, con una enorme carga laboral y emocional sin precedentes, están haciendo aún con mayor entrega y compromiso aquello para lo que estamos entrenados a hacer: tratar, cuidar, curar e investigar. Muchas gracias, María Jesús. Le cedemos la palabra a Patricia Lacruz, directora general de Cartera de Servicios y Farmacia. Muchas gracias, Fernando. Como conocen, la dimensión mundial de la pandemia del coronavirus 19 ha provocado que todos los países afectados se hayan lanzado en las últimas semanas a la compra masiva de los productos y equipos necesarios para la lucha contra esta infección. En un entorno de alta exigencia e inédita competición, el Gobierno de España ha cerrado acuerdos de suministro de los productos más necesarios para hacer frente al COVID-19. En las fábricas de China hemos contratado capacidad de producción, lo que agradecemos al Gobierno chino. Cada día se abren nuevas operaciones y las cerradas ayer ascienden aproximadamente a 628 millones de euros, que se traduce, entre otros productos, en 659 millones de mascarillas para pacientes y más de 30 millones para profesionales. Este fin de semana, por ejemplo, se distribuirá casi 1,5 millones de mascarillas para pacientes y más de 900.000 para profesionales. Asimismo, seguimos trabajando con un papel destacado del Ministerio de Industria en las siguientes líneas: apoyar a los fabricantes españoles para aumentar su capacidad de producción, reorientar la actividad de sectores afines e incrementar el parque tecnológico en España a través de la creación de nuevas capacidades y de su optimización y redistribución en todo el Sistema Nacional de Salud. Quiero trasladar el agradecimiento del Gobierno a todas las empresas españolas que están posibilitando afrontar este reto a través de su participación activa y de sus donaciones. Continuamos trabajando sin descanso en todas las líneas de acción para poder incrementar la disponibilidad de estos productos en el Sistema Nacional de Salud, atendiendo a criterios de cohesión, de equidad
y garantizando la cobertura de las necesidades de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Y por último, le cedemos la palabra a Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Como saben, tras la declaración del estado de alarma en virtud del decreto 463 del pasado 14 de marzo, el Ministerio de Sanidad ha venido desarrollando y llevando a cabo una serie de actuaciones y adoptando un conjunto de medidas especiales en materia de recursos humanos y de medios para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Entre otras, la orden del pasado 15 de marzo pretende facilitar la incorporación de profesionales sanitarios a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas. Esta incorporación se está haciendo de manera progresiva en función de las necesidades asistenciales detectadas y evaluadas en cada caso por los propios servicios de salud de las comunidades autónomas. Entre esas medidas cabe destacar, y podríamos citar las siguientes. En primer lugar, la contratación de profesionales que realizaron las pruebas selectivas en el 2019, pruebas de formación sanitaria especializada para la realización de funciones propias de una especialidad. Además, la contratación de profesionales con un título de especialista obtenido en países extracomunitarios y que aún no disponían del reconocimiento del título, pero han sido evaluados positivamente por los correspondientes comités de evaluación o han superado la parte teórica de las pruebas establecidas. Igualmente, la contratación de profesionales con títulos de especialistas de la Unión Europea, que se encontraban en estado de tramitación y para lo cual el Ministerio de Sanidad ha reforzado la unidad encargada de la tramitación de estos reconocimientos para finalizar todos los procedimientos en curso. Igualmente, se ha permitido y se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas todos aquellos jubilados, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros menores de 70 años que hubieran dejado el servicio activo en los 2 últimos años. Hay el suficiente conocimiento y experiencia clínica para poder reincorporarlos al servicio activo en esta situación de crisis sanitaria. Igualmente, la contratación de personal emérito o la contratación de personal que tuviera una dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo para el ejercicio de funciones sindicales. Finalmente, la contratación de estudiantes del último año de formación en los grados de medicina y de enfermería para realizar tareas de apoyo y bajo la supervisión de un profesional sanitario que constituyen un contingente importante de personal. Hay que decir que una parte importante de los profesionales sanitarios que actualmente ya prestan su servicio en las comunidades autónomas son residentes. Se trata de titulados universitarios que, como saben, previa participación en la convocatoria anual de carácter nacional de pruebas selectivas, acceden a una plaza en un centro o unidad docente acreditada para el desarrollo durante unos años de un programa de formación especializada en ciencias de la salud mediante este sistema de residencia. Las órdenes que se han venido dictando contemplan precisamente, desarrollan cuestiones que permiten una adecuada redistribución de estos profesionales en función de las necesidades asistenciales. Hay que citar también aquí la colaboración que otros departamentos ministeriales se están poniendo a disposición del Ministerio de Sanidad en lo que se refiere a profesionales sanitarios que podrían prestar sus servicios en esta situación de crisis sanitaria provocada por COVID-19. En este sentido, es preciso destacar que el Ministerio de Justicia ha dictado una resolución en los últimos días, mediante la cual ofrece su plena colaboración para hacer efectivo un refuerzo también del Sistema Nacional de Salud, poniendo a disposición del Ministerio de Sanidad los médicos forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses para su mejor aprovechamiento en tareas de apoyo y de refuerzo sanitario que se consideren oportunas, de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales. Están distribuidos en las distintas comunidades autónomas y hay que aprovechar su profesionalidad, formación y solvencia técnica de estos profesionales. Quizá destacar también la necesaria coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de Universidades, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Sanidad, que ha permitido que mediante una acción urgente coordinada, los profesionales sanitarios extranjeros, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que se encuentran actualmente ya residiendo en España, mediante este protocolo de coordinación puedan impulsar la agilización administrativa de las autorizaciones de residencia y de trabajo y poder contar con ellos.
Yo quería finalizar también con un agradecimiento desde el Ministerio de Sanidad, que quiere hacer público su agradecimiento a todos los profesionales que están haciendo llegar de una manera individual su disponibilidad y su absoluta disposición para ser contratados o para colaborar como voluntarios en el Sistema Nacional de Salud en estos momentos. Estamos haciendo un importante esfuerzo para dar respuesta y canalizar todos estos ofrecimientos. De esta crisis, sin duda, quedará en el recuerdo la generosidad y solidaridad de todas las personas que, independientemente de su solidaridad y de su nacionalidad, quieren poder curar y cuidar a todas las personas que estamos afectadas en España por esta situación. Muchas gracias, director. Bueno, esta situación complicada que estamos viviendo todos, para mí, dentro de lo que cabe, es un placer estar rodeado de mis compañeros en el Ministerio de Sanidad que representan todo el esfuerzo que está haciendo el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Es un esfuerzo enorme que tiene muchas implicaciones en muchas áreas diferentes y yo creo que es importante que todos los ciudadanos se den cuenta de este trabajo ímprobo que están haciendo todos los sectores relacionados. Y ahora, si les parece bien, vamos a pasar, como todos los días, a una pequeña valoración de la situación. Como les he dicho al principio de mi intervención, estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo, pero debemos de ser muy precavidos porque estamos hablando siempre de datos preliminares. Pero no es ahora mismo el aspecto más preocupante. Sabíamos que las medidas que se están implementando iban a permitir controlar la transmisión de la enfermedad. Sabemos que iba a reducirse los casos secundarios y, por lo tanto, iban a disminuir los casos notificados. Eso lo sabíamos, no había otra opción. Pero sí que es cierto que seguimos teniendo un problema importante, que ya lo hemos hablado en algunos de estos días, seguimos teniendo un problema importante con la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos. Los pacientes que se infectan hoy van a tener necesidad de una cama en una unidad de cuidados intensivos dentro de 7 a 10 días, o incluso puede que un poco más tarde. Es decir, la saturación de las UCIs va con retraso respecto al control de la transmisión de la enfermedad, lo que implica que vamos a llegar a esa saturación de las UCIs como pronto al final de la semana que viene, a partir de la semana que viene o incluso a principios de la siguiente. Lo que implica que tenemos que hacer esfuerzos extra por controlar la transmisión. Por mucho que estemos, no tenemos certeza, pero por mucho que estemos en el pico o incluso descendiendo la transmisión, es importante tratar de reducir al máximo la presión sobre estas unidades porque son las unidades que, por así decir, van a modular la letalidad de la epidemia en nuestra sociedad. Y ese es uno de los puntos clave que nos interesa controlar, reducir al máximo esa letalidad. Sabemos que ahora mismo hay varias comunidades autónomas que están muy cerca del límite de su capacidad en cuanto a las unidades de cuidados intensivos y otras, aunque todavía no llegan, se van acercando progresivamente. Por lo tanto, es necesario que tengamos claro que es necesario reforzar todas las actividades de control que se están haciendo para garantizar que no llegamos a superar la capacidad asistencial y que nuestro sistema no entra en esa fase complicada. Dicho esto, sí que creo que es importante que entiendan la enorme complejidad de las tareas de abastecimiento, investigación, acceso a medicamentos, acceso a personal que van asociadas a la gestión de una epidemia de esta magnitud. Creo que ha quedado una muestra muy clara con las explicaciones de mis compañeros. Creo que el sistema está reaccionando muy bien, que el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, en coordinación con nosotros, y todos los servicios sanitarios, tanto de salud pública como asistenciales en cada una de las comunidades autónomas, están haciendo un trabajo excelente que yo creo que, como siempre, tenemos que seguir agradeciendo. Y sin más, creo que pasamos a las preguntas, Miguel Ángel. Sí, pues vamos allá. Bueno, hay un montón de preguntas para los responsables del Sistema Nacional de Salud relacionados con los test, con las pruebas, con el personal infectado. Para todos ellos podremos formularlas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, ABC pregunta, ¿otros países que compraron a la empresa china BioEasy
al ver que fallaban en España, han cancelado los pedidos. ¿Por qué han vuelto a confiar en la misma empresa? ¿Cuánto dinero pagaron por ese pedido? Esta pregunta yo creo que sería para la directora general de Servicios de Cartera y Farmacia. Muy bien, pues todos los pedidos evidentemente se realizan a empresas, en este caso fabricantes, o en su defecto, si no llegamos a fabricante, vamos a distribuidores, intermediarios o empresas que al fin y al cabo nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin, desde luego, para poder adquirir cualquier producto que es necesario para hacer frente a la infección del COVID-19. Estas empresas pueden ser bien nacionales o bien, en este caso, pueden ser de China o de otros países europeos. Gracias. El diario francés Le Figaro, también New York Times, se refieren a esta cuestión que les traslado. Un informe del Instituto de Salud Carlos III, basado en las medias de defunciones, informe del que hoy se hace eco el diario El País, estima que más de la mitad de los fallecidos por coronavirus en Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León no están incluidos en las estadísticas oficiales. Esta es la fórmula de pregunta de Le Figaro. ¿Puede que la falta de test lleve a subestimar el número de víctimas mortales del COVID-19 en el recuento diario de las autoridades sanitarias? Si les parece bien, esta pregunta la respondemos entre la directora del Instituto de Salud Carlos III, que es el instituto responsable del informe, y yo, porque casualmente los modelos en los que se basa este informe se estuvieron desarrollando en una unidad del Carlos III que coordinaba yo cuando se desarrollaron, y por lo tanto tengo cierta experiencia. Voy a hablar un poquito del modelo y a partir de ahí le cedo la palabra a la directora. Fenomenal, Fernando. Miren, la mortalidad en cualquier país del mundo es estacional y el periodo más bajo de mortalidad en España ocurre en primavera, es decir, ahora. Ahora es el periodo en el que menos mortalidad hay habitualmente. Lo que quiere decir que si ahora tenemos la mortalidad propia del invierno, vamos a tener un exceso altísimo de mortalidad respecto a lo que esperaríamos en estas fechas del año, pero que no sería un incremento si se observara en invierno. Aquí estamos pasando por una enfermedad que está generando una gran epidemia, como pueda ser, por ejemplo, en invierno la gripe, y que, por lo tanto, está generando un incremento de mortalidad como genera la gripe en invierno. Ese incremento de mortalidad, obviamente, se tiene que notar, y se tiene que notar más cuando estamos en un periodo de baja mortalidad. Pero los datos que se utilizan en este informe son datos de mortalidad general. Y, por lo tanto, no se pueden achacar estos excesos de mortalidad únicamente a esta enfermedad, al COVID-19. Sí que es verdad que probablemente no se hace test de COVID a todas las personas que están infectadas en España. Sabemos que los asintomáticos, los que tienen sintomatología leve, o simplemente aquellos que, aunque la tengan grave, no acceden al sistema, obviamente va a ser imposible hacerles una prueba. Y obviamente puede haber alguno que se escape. Pero lo cierto es que en España los fallecimientos en general se comprueban relativamente bien, aunque es cierto que en algunas circunstancias concretas puede haber algún error. Esos errores no significarían un incremento como los que estamos viendo, sería otra cuestión. Y para eso le voy a hacer la palabra a la directora general del ISTI. Sí, realmente yo creo que Fernando Simón ha respondido a la pregunta en su totalidad y de forma extensa. Simplemente reiterar que estamos hablando de mortalidad total. Es toda la mortalidad por todas las causas. Esto incluye todas las causas cardiovasculares, oncológicas, todas las causas que son las causas fundamentales por las que se producen los fallecimientos en España. Por tanto, mucha precaución para, a partir de estos datos que están basados en este modelo, que es un modelo ya funcionando hace mucho tiempo en el Centro Nacional de Epidemiología, pero es un modelo que lo que nos da es mortalidad total
Y el sacar esta conclusión sobre que estamos infradiagnosticando pacientes con COVID y que además estos pacientes están falleciendo es algo tremendamente arriesgado. Los datos que tenemos disponibles en el Centro Nacional de Epidemiología no sustentan esta conclusión. Por tanto, transmitir este mensaje para evitar sacar conclusiones arriesgadas a partir de datos que lo que nos dan es mortalidad total. Los pacientes con COVID están llegando a los hospitales, los pacientes que están en situación grave que deriva en fallecimiento. Creemos que estamos haciendo un diagnóstico amplio, que estamos llegando a la población, desde luego a la población que está en una situación de gravedad y, por tanto, llamamiento a la precaución para no lanzar estos mensajes que creo que no son, desde luego no tenemos datos para sustentarlos. Sí. En este sentido, un pequeño añadido. Como dice la directora, este sistema de vigilancia de la mortalidad existe desde hace ya muchos años, desde el 2004, si no me equivoco. Se utiliza habitualmente para dar seguimiento a la mortalidad potencialmente asociada a las olas de calor y la mortalidad potencialmente asociada a las epidemias de gripe. Y desde el 2004 está disponible los resultados, ya sea en los informes de seguimiento de la gripe, que son públicos, o en los informes de seguimiento de las olas de calor, que también lo son. Pero sí que es cierto que a la hora de hablar de mortalidad, lo que es posible es que España esté detectando incluso más que en otros lugares. Cuando ven los informes que aparecen publicados tanto en el Ministerio como en el Instituto de Salud Carlos III, la letalidad en España no es de las más bajas, y esto puede indicar perfectamente que en España se está haciendo un esfuerzo importante por identificar y notificar todos los casos que puedan haber fallecido por esta enfermedad. Obviamente, sin tener la certeza absoluta, porque, como os he dicho, hay muchos puntos de escape. Pero lo cierto es que España está haciendo un importante esfuerzo por ser lo más transparente posible con toda la información. Una pregunta de redacción médica, posiblemente para que sea respondida por el director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez. ¿Podría explicar por qué España tiene un 32% más de profesionales sanitarios contagiados que Italia, si este país registra más casos de contagios totales? ¿Prevé el Gobierno aumentar el número de sanitarios voluntarios entre estudiantes y jubilados anunciados la semana pasada, o los 52.000 que se han presentado son suficientes? ¿Ampliará el número de contratos a profesionales sanitarios extranjeros? Pues supongo que la razón última por la que hay un número importante de profesionales sanitarios infectados pues es la mayor exposición y el número de casos, y también hay que ver en qué lugar se ha producido, Fernando. Es algo que puede aclarar el ámbito en el que se ha producido esa infección. En cualquier caso, lo que pretendemos trasladar también es que en el esfuerzo coordinado con las comunidades autónomas y con los servicios de salud habrá suficiente capacidad profesional y suficiente músculo para cubrir esas posibles bajas en este momento de profesionales sanitarios que no pueden prestar sus servicios. Se ha incrementado el número de profesionales sanitarios extranjeros también, ya he dicho las medidas que se están adoptando, y en cualquier caso estos 52.000 profesionales en distintas categorías, distintos contingentes que se pusieron a disposición de los servicios de salud progresivamente y en función de esa demanda asistencial y las necesidades donde se vayan produciendo, se van a ir incorporando. Yo creo que es una situación en la que se está dando respuesta con ese ofrecimiento solidario que también poníamos de manifiesto al principio, y yo creo que en cualquier otra, no solamente médicos, enfermeras, sino también de otras profesiones sanitarias, ¿no? Vamos a posibilitar en los próximos días también la contratación, porque así nos lo han solicitado, de estudiantes de otras profesiones sanitarias y de estudiantes de formación profesional del área sanitaria, que también titulados profesionales técnicos de auxiliares de enfermería, etcétera. Si me dejan un pequeño apunte sobre el número de profesionales sanitarios afectados en España, sí que es cierto que tenemos identificados o diagnosticados un número más importante que la mayor parte de los otros países afectados. Ayer fue objeto de discusión en el Comité Científico de Seguimiento del Coronavirus y se barajaron varias hipótesis posibles. Tenemos información de que entre los profesionales sanitarios únicamente el 8,8% han requerido hospitalización, mientras que entre el resto de los casos han requerido hospitalización el 42% de los casos.
lo que implica obviamente que entre los profesionales sanitarios se están identificando casos mucho más leves y en algunos casos posiblemente casos incluso asintomáticos. La razón de esto es la capacidad grande que estamos teniendo en España para hacer pruebas diagnósticas y obviamente la necesidad de mantener a nuestros profesionales sanitarios en el servicio para responder a la epidemia. Esto hace que cuando hay un profesional sanitario afectado, todos los profesionales a su alrededor son testados y se identifica a todos aquellos que den positivo. Cuidado, dar positivo no implica siempre que el virus sea viable, pero en todo caso y por el principio de precaución se consideran como positivos reales. Esto podría ser una explicación. Hay algunas otras que se barajaron ayer en el comité científico y se está tratando de hacer un documento que permita a los servicios sanitarios de alguna manera reducir este riesgo para nuestros sanitarios que tanto necesitamos en este momento. Camino de las 3, les reitero a quienes nos están viendo o escuchando, también a los medios de comunicación, que tras esta primera fase de la rueda de prensa, de manera consecutiva, comparecerán ante ustedes los responsables de transportes, de interior y de defensa. Pero rematamos con un par de preguntas más al plantel del Sistema Nacional de Salud. Sobre el informe que hoy publica El País, New York Times le insiste, Raquel Lloti, usted acaba de decir que no tenemos que llegar a falsas conclusiones, pero estamos hablando de un informe de su instituto, ¿no es verdad? Por supuesto. Y yo me refería a las conclusiones que se pueden derivar de ahí. Las conclusiones del informe son perfectamente veraces. Existe un exceso de mortalidad por todas las causas, insisto, en este momento, vinculado a este momento de pandemia. Esto es así y no quiero, posiblemente no me he explicado bien o no se me ha entendido, pero los datos son perfectamente fiables. Lo que quiero indicar es no llegar a conclusiones que no aparecen en el informe. Y en el informe en ningún caso dice que esto se deba a un infradiagnóstico de pacientes COVID. La vanguardia al doctor Simón y pasamos ya de manera inmediata a la siguiente rueda de prensa. Según las proyecciones que manejan, los 8.000 nuevos casos de contagio indican que la curva se está aplanando. ¿Cuánto cree que las medidas de confinamiento son suficientes o hay que dar un último empujón? Esto tenemos que valorarlo de dos maneras. Los datos que estamos viendo en los últimos días sí que indican que estamos ahí, estamos cerca, muy, muy cerca. Y en algunas zonas del territorio español incluso podríamos haber superado ese pico que tanto nos preocupa. De todas formas, ya les digo que son datos preliminares y hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, el punto clave ahora mismo no es tanto la transmisión, las medidas que hemos estado implementando son suficientes para controlar la transmisión y permitir que la curva baje, sino la saturación que podemos tener en nuestras unidades de cuidados intensivos. Las personas que son ingresadas en las unidades de cuidados intensivos no están en ellas el mismo periodo que una persona que no ingresa padece la enfermedad, sino que están en periodos más largos, con lo cual se produce un efecto de acumulación en estas unidades que incluso aunque la transmisión descienda, el número de acúmulo de pacientes en las unidades no desciende hasta entre 7 y 10 días más tarde como mínimo. Por lo tanto, estando ya en algunas zonas y en otras llegando rápidamente cerca de la saturación de las UCIs, de nuestras unidades de cuidados intensivos, tenemos que hacer un esfuerzo extra para reducir al máximo las transmisiones, aunque estuviéramos bajar más deprisa, para que ese efecto de acúmulo sea lo menor posible y no lleguemos a un momento en que nuestras unidades de cuidados intensivos no sean capaces de hacerse cargo de los pacientes de los que se deben de hacer cargo. Y de esta manera podremos, entre otras cosas, garantizar el mejor tratamiento a nuestros casos, a nuestros pacientes y además probablemente una reducción de la mortalidad en algunos puntos decimales. Pues muchísimas gracias. Les voy a pedir que se retiren. Aviso a las televisiones que vamos a introducir ahora un vídeo con nuevas recomendaciones en la lucha contra la propagación del COVID-19. Inmediatamente después, durante la duración de dicho libro, de dicho vídeo, lo que se hará es limpiar los atriles en los que se encuentran las personas que acaban de ver e introduciremos a los responsables de seguridad, de interior y también de transportes. Muchas gracias. Sonido.
empezamos ya, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo son imágenes de esta mañana del presidente del Gobierno en la conversación que ha mantenido con el comité científico, tal y como hizo también el fin de semana anterior. En esta ocasión ha vuelto a reunirse con los científicos, acompañado, como ven, por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y por el doctor Fernando Simón, que se encuentra en este momento en la rueda de prensa tras estar acompañado por las personas responsables del Sistema Nacional de Salud. Ahora lo que hacemos es presentarle de nuevo, en imagen que ya pueden ver en directo, al doctor Fernando Simón, junto con María José Rayo, la secretaria general de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya, el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y el director operativo, comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González. Fernando, volvemos a recoger en ti el comienzo de esta consecutiva rueda de prensa y distribuirás la palabra entre quienes te acompañan. Adelante. Perfecto, hoy me toca sesión doble, pero como acabamos de dar toda la información sanitaria hace un momento, en esta parte me dedicaré básicamente a hacer de maestro de ceremonias y, en caso de que haya alguna pregunta, responderla. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Sin novedad en la operación Balmis, y hoy, en el marco de esta operación, mantenemos un total de 3.440 efectivos participando directamente en esta operación. Pero a este número hay que añadirle un total de 2.914 efectivos más que están dedicados en cuerpo y alma a la curación de los infectados ingresados en la red sanitaria militar. Son los sanitarios militares que están trabajando día a día. Pero a esto hay que añadirle un adicional de 14.000 efectivos diarios que también están empeñados en misiones en el territorio nacional y en el extranjero para asegurar la defensa y la seguridad de España por parte de las Fuerzas Armadas. Hoy estamos manteniendo un esfuerzo importante en 183 localidades y, a grandes rasgos, este esfuerzo, como otros días, se centra en 3 ámbitos. El primero de ellos es la desinfección de numerosas instalaciones críticas y servicios esenciales, entre los cuales quiero destacar 4 estaciones de ferrocarril, 7 hospitales, 10 centros de salud y 152 residencias de mayores. Es de destacar que la Guardia Real se une a las tareas de desinfección, interviniendo hoy en una residencia de mayores en Tres Cantos, en Madrid. Hasta la fecha se han intervenido más de 100 hospitales, más de 100 centros de salud, 16 centros penitenciarios y 1.083 residencias de mayores. El segundo ámbito en el cual estamos enfrascados es el apoyo a la instalación de centros para personas sin hogar y en un polideportivo en Arganzuela, Madrid, con 152 camas, y también en el apoyo a la instalación de hospitales de campaña en Calatayud y Zaragoza, y el mantenimiento de los instalados en IFEMA en Madrid y la FIRA de Barcelona. Hoy, como tercer esfuerzo o tercer eje de esfuerzo, es la participación del Ejército del Aire con un avión Airbus 400 que ha salido esta mañana de la base de Zaragoza en dirección a China para la recogida de material, principalmente pruebas de test rápido COVID-19. Y a estos 3 ejes de esfuerzo debemos añadir también, como siempre, el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la seguridad de las centrales nucleares habituales, así como también ya en el apoyo en el traslado de personas fallecidas al Palacio de Hielo en Madrid, desde el Instituto de Medicina Legal y desde diversos hospitales. En el día de ayer se han trasladado 83 fallecidos. También en el apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid. También el apoyo del montaje de un complejo hospitalario de aislamiento preventivo en Melilla y la aportación de material clínico al Hospital de Leganés y al Hospital de Getafe. Y, por último, en el transporte de pruebas biológicas entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio del Instituto de Microbiología Carlos III. Las Fuerzas Armadas permanecen siempre al servicio de España,
contribuyendo con nuestro esfuerzo a la derrota total de esta pesadilla. Pero una vez más, esto es tarea de todos. Todos juntos venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Perdón, primero va a ser el general de brigada, José Manuel Santiago, de la Guardia Civil. Gracias, Fernando. Buenos días. En el día de ayer, nuestra institución ha sufrido la pérdida del teniente coronel de la Guardia Civil, don Jesús Galloso Rey, jefe del Grupo de Acción Rápida, quien ha fallecido como consecuencia del coronavirus, esta pandemia que está asolando a nuestro país y a la que estoy seguro de la victoria sobre esta debemos hacer frente con el valor y la gallardía que él siempre mostró cuando estuvo al mando de una de las unidades élites del cuerpo. Desde aquí vaya nuestro recuerdo y consideración a su esposa, sus hijos, sus padres y a toda la gran familia de la Guardia Civil, conscientes de que allá donde esté, junto con Pedro, Francisco Javier y José Antonio, formarán dos parejas completas de guardias civiles que velarán por España y por todos nosotros. A lo largo del día de ayer, más de 20.000 guardias civiles patrullaron las calles de España, identificando a 124.000 personas y controlando 2.500 vehículos. Con motivo de estas actuaciones se procedió a la detención también de 12 personas por resistencia y desobediencia. Algunas de ellas ya habían sido denunciadas previamente y han terminado siendo detenidas por incumplir de manera reiterada las limitaciones de circulación. También se formularon 5.600 denuncias. Además, y de manera similar a todos los días, la Guardia Civil dedicó 3.000 efectivos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Llegados a este punto, me gustaría recordar de manera especial algunos pequeños grandes servicios que llevan a cabo nuestros hombres y mujeres. En primer lugar, ese servicio realizado por una patrulla del puesto de Jacarilla, en Alicante. Sobre las 12 de la noche, esta pareja es requerida para que vayan a comprar hielo, toda vez que en el hospital Vega Baja de San Bartolomé, en Orihuela, necesitaban hielo para una intervención quirúrgica. Se acercaron a una gasolinera y compraron 5 bolsas de hielo que llevaron rápidamente al hospital. O el caso de Juan, un vecino de la pequeña aldea de Verodia, en los Picos de Europa, quien a sus 80 años y sin carné de conducir solía recorrer los 5 kilómetros que separan su casa de Carreña de Cabrales para hacer la compra. En estos convulsos días, Juan ha encontrado en el Guardia Civil Rubén, perteneciente al puesto de Carreña, a su ángel protector, puesto que, dada la confianza que les une, es el encargado de llevarle la comida que previamente le compra su alcalde, así como también de solventarle algunas dudas domésticas. Este último hecho es tan solo una muestra de la preocupación de la Guardia Civil por continuar ayudando a los colectivos más vulnerables. En esta línea, para mejorar la protección de las personas mayores, además de los contactos directos que mantenemos diariamente, hemos puesto en marcha una iniciativa con los diferentes colegios oficiales de farmacéuticos para que pongan en conocimiento de la Guardia Civil, bien acercándose al cuartel más próximo o llamando al 062, los casos de aquellas personas mayores que no estuvieran asistiendo con la periodicidad programada a recoger los medicamentos que tuvieran prescritos. De esta forma, complementamos ese extraordinario trabajo que ya están llevando por sí los farmacéuticos de toda España. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de comprobar si estas personas mayores, siguen con sus propias rutinas y si tienen algún tipo de necesidad. En materia de violencia de género, en el marco de los 1.500 servicios llevados a cabo en las últimas 24 horas, guardias civiles del puesto principal de Agüimes, en Las Palmas, detuvieron a un varón por un delito de violencia de género. Aunque la víctima no había presentado denuncia con anterioridad, al presunto autor le constan antecedentes por hechos similares con una pareja anterior. En otras tareas, las unidades especializadas en ciberdelincuencia analizan todas esas comunicaciones que nos llegan gracias a la colaboración ciudadana que nos permiten identificar e investigar presuntos fraudes, como estos que son mensajes masivos a través de correo electrónico de WhatsApp, en las que se utiliza como reclamo el reparto de alimentos o dinero por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja o del propio Gobierno.
o mensajes SMS que se están enviando para obtener de forma fraudulenta datos bancarios personales utilizando el gancho de que se ha aprobado un expediente de regulación temporal de empleo y que deben enviar su número de cuenta para poder tramitar la prestación. También en este ámbito, en el ámbito de la ciberdelincuencia, la Guardia Civil va a participar en la Operación Escudo, o por sus palabras, o en inglés SHIELD, una operación que está organizada por Europol para intensificar a nivel internacional la vigilancia de Internet de infracciones penales relacionadas con esta crisis sanitaria del COVID-19. Por último, me gustaría agradecer el apoyo que los guardias civiles estamos recibiendo en estos momentos y que se traducen en múltiples muestras de afecto en muchos lugares de España. Zaragoza, Logroño, Benicarló son simplemente ciudades en las que sus vecinos nos han honrado con homenajes espontáneos que nos llenan de orgullo. Todas estas muestras se convierten en un importante estímulo para hacer frente a las dificultades que rodean a nuestra labor diaria. Tengan por seguro que los guardias civiles, sus guardias civiles, sabemos apreciar de corazón la verdadera dimensión de su significado. Gracias a todos. Muchas gracias, general. Tiene la palabra el comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, la familia de la Policía Nacional se suma al pésame por la muerte del teniente coronel Jesús Galloso. He tenido la suerte de conocerlo, grandísima persona y mejor profesional. Y como no puede ser también de otra forma, al de todas las familias que han perdido a un ser querido. Nuestro cariño y afecto para todas ellas. Pasamos ya a la actividad diaria. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 79, que sumados a los 620 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 699, lo que supone un incremento de un 12,7%. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.480 actas, lo que supone un total de 53.017 desde el comienzo del estado de alarma. También, en las últimas 24 horas, por parte de los grupos de investigación de ciberdelincuencia, se han detectado principalmente 2 correos electrónicos que están siendo enviados de forma masiva con la única finalidad de conseguir datos bancarios y personales. En uno de los casos se está utilizando a una entidad bancaria nacional, mientras que en el segundo phishing se está utilizando la imagen de la Agencia Tributaria Española, instando al usuario a descargarse documentos que infectan el ordenador. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 225 denegaciones de entrada y se han controlado 4.789 vehículos. En cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, no ha habido ninguna novedad en las últimas 24 horas. Nuevamente, quiero tratar el tema de las noticias falsas. Ayer se viralizó por redes sociales un bulo que creó una verdadera alarma social y que desde los perfiles de redes sociales de la Policía Nacional rápidamente se desmintió. Me refiero concretamente a una información que alertaba sobre un SMS que estaban recibiendo los trabajadores y trabajadoras indicando que su empresa había aprobado un ERTE y que debía aportar su número de cuenta para gestionar la prestación. Además, indicarles que estas actuaciones incívicas e irresponsables no quedan impunes. Ayer se consiguió identificar a una mujer como la presunta autora de un audio que circuló por redes sociales y que alertaba de la llegada de un autobús con personas infectadas al hospital de Lugo. Este hecho era completamente falso y fue realizado con la única intención de alterar el orden público. Tras rápidas gestiones por parte de la Policía Nacional, se logró identificar a la persona que grabó el audio, informando de tal extremo a la autoridad judicial, quien ha abierto diligencias de investigación penal por tales hechos. Y también ayer era identificada una mujer en una localidad sevillana de Dos Hermanas por difundir un bulo relacionado con el colegio mayor donde residía. La joven utilizó conocimientos técnicos para manipular una noticia real de un diario digital referente al reingreso en el colegio de un par de estudiantes llegados de Italia y crear un fake news en la que decía que habían vuelto infectadas de coronavirus, habiendo puesto la residencia en cuarentena, lo que provocó una gran alarma entre el resto de residentes y sus familiares.
Cuando prestó declaración ante la Policía Nacional manifestó que era una broma. No tengan duda de que estaremos vigilantes con todos aquellos que únicamente pretenden crear un clima de miedo en la sociedad a través de la difusión de falsas noticias. Y por último, sabemos que la ciudadanía espera de nosotros un mayor esfuerzo, que no lo dude. Pueden estar seguros de nuestro compromiso y cercanía. Deseamos que surja en todos los ciudadanos el sentimiento de seguridad, de sentirse a salvo cuando vean nuestro uniforme o nos vean tras las luces de nuestros coches patrulla. Nuestro trabajo fundamental en estos momentos es su salud y su seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. El día de ayer, el viernes, podemos calificarlo como un día que vuelve a ser continuista respecto a los días anteriores en materia de transporte y movilidad. La utilización de las cercanías, de manera similar a los días anteriores, se mantuvo de media en España en el entorno del 10%. Hoy es sábado, no ha habido hora punta, con lo cual no hay ningún acontecimiento específico del que hacer mención. También es relevante indicar que Renfe está procediendo, de acuerdo con lo que se estableció en la orden ministerial del pasado día 23 de marzo, a la reestructuración de sus servicios, que se está llevando a cabo progresivamente entre el jueves 26 y el próximo lunes día 30. De esta manera se da cumplimiento a esas obligaciones establecidas en la orden ministerial y en Madrid, de media, a lo largo del día, el nivel de servicio se reducirá un 30%. En Valencia, hoy, día 28, se ha establecido un nivel de servicio medio en torno al 40%. Los servicios de ancho métrico en Cantabria, Asturias y Bilbao se van a reducir un 50%. Y en la red de cercanías de estos mismos núcleos, en red convencional, se reducirá en torno a un 30%. En cuanto a los datos de los servicios de media y larga distancia de Renfe, incluyendo los servicios de alta velocidad, el nivel también de usuarios, de pasajeros, se mantiene en la misma línea de los días anteriores. Ayer, concretamente, estos servicios fueron utilizados por 2.121 personas, que está en el entorno también del 5% del día equivalente del año pasado. Como anécdota casi se puede indicar que ayer el servicio gratuito de transporte en servicios ferroviarios por parte de sanitarios fue utilizado por 28 personas. En transporte por carretera en autobús de larga distancia fue utilizado ayer por un orden de magnitud del 4% del día equivalente del año anterior. Y en transporte aéreo, ayer se tuvieron lugar un total de 552 operaciones, que supone un 11% también del día equivalente del año anterior. Recordar también el anuncio que hizo ayer AENA de que en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el día 1 de abril se llevará a cabo la reorganización de servicios para acumularlos en la T4. En cuanto a los datos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, el nivel de utilización de los accesos a las grandes ciudades españolas durante la pasada semana se ha mantenido, por parte de los vehículos ligeros, o sea, vehículos ya privados, se ha mantenido en el entorno del 65 al 80% de reducción en función de los núcleos. En Madrid un 70%, Barcelona un 72%, Sevilla un 80%. Y sí que es importante destacar que se ha producido en esta última semana una reducción adicional a la que ya se produjo la semana pasada. De manera que, de acuerdo con los datos que muestran que tenemos, no se ha visualizado esa percepción que ha salido en algunas noticias de que se estaba relajando la actitud de la población en cuanto a los vehículos a los movimientos en vehículo privado. En cuanto al transporte de vehículos de transporte de mercancías, de camiones, tan importantes para el abastecimiento del país, mantenemos esta semana un nivel similar al de la semana pasada, que está en el entorno del 75% del día equivalente del año anterior. E indicar también que recibimos información de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña, donde están los principales núcleos de población, entre otros,
y nos informan de niveles de utilización en sus servicios similares a los que percibimos, a los que medimos en la red de cercanías. Por último, indicar que, como seguro que ya conocen, hoy se ha recibido el primer pedido de las mascarillas encargadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un total de 1.200.000 mascarillas que se repartirán entre profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de las empresas y el propio Ministerio de Transportes. Y simplemente volver a recordar, la verdad es que yo creo que nunca se ha expresado en este tema, en la importancia de tratar de tener el máximo rigor en la limitación de los viajes, de los movimientos de todos. Son tiempos para quedarse en casa y es muy importante que a nivel individual mantengamos esa responsabilidad de tratar de minimizar al máximo todos los movimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo creo que sin más pasamos a las preguntas. La cadena SER le pregunta, doctor Simón, usted insiste, ayer también lo hizo, en hacer un esfuerzo extra para limitar los contactos sociales. ¿Se va a traducir eso en un endurecimiento del confinamiento ciudadano? ¿Qué plazo se da al Gobierno para evaluar el aplanamiento de la curva para tomar esa decisión? Bueno, son decisiones que, aunque yo pueda aportar información para tomarlas, no me competen a mí. Son decisiones de muy alto nivel. El plazo para valorar ese aplanamiento, no estamos ya hablando de eso. Ahora mismo no estamos ya hablando del aplanamiento de la curva, ni siquiera la llegada al pico. Los datos indican, aunque es cierto que son preliminares y hay que, como digo siempre, tomarlos con mucha precaución, indican que estamos ahí en una parte importante del territorio, en algunas zonas todavía no. Pero el problema ahora lo tenemos, como digo, en estos últimos días con la saturación de las UCIs. Y tenemos que conseguir, para que no se produzca ese colapso de estas unidades, tenemos que conseguir que haya un bajón más rápido para que el acúmulo de pacientes que se van a ir produciendo en los próximos días no se produzca y no lleguemos a ese punto de crítico de capacidad. Europa Press pregunta al responsable de la Policía Nacional y también al general Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Para el comisario José Ángel González, ¿qué opinión le merece la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que requiere a Interior que dote de EPIs al sindicato mayoritario de policía Jusapol? Y para el GEMAT, Defensa ha enviado un avión a Shanghái, China, para recoger material sanitario. ¿Qué material es? ¿Qué cantidad? ¿Qué destino tiene? Si le parece primero, comisario. Sí. En primer lugar, decirle que desconozco la resolución esa del Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, decirle que, como dije ya en su momento, y que también fue criticado por ello, que todo el material que tiene la Policía Nacional ha sido repartido entre las distintas jefaturas superiores y dije que todo el mundo que saliera, que interrelacionara con la gente, tenía los suficientes elementos de protección. Lo que no podemos hacer es dar esos elementos de protección a gente que no tiene ninguna interrelación con nadie. Estamos hablando de gente que está en despachos, porque también hemos tomado medidas para que los turnos estén partidos, para que no se vean, para que las unidades salgan siempre las mismas parejas. En fin, hemos tomado medidas para todo. Con lo cual, lo que sí hemos dicho desde un principio es que los medios hay que racionalizarlos y controlarlos. Actualmente, y yo espero que dentro de 3 o 4 días ya no sea noticia las mascarillas. Como han oído hablar antes a la directora general y ahora a la secretaria general de Transportes, se están recibiendo ya mascarillas, yo creo que ya bastantes, y creo que ya no será noticia. Muchas gracias. Sí, bien. El avión del Ejército del Aire se une a los esfuerzos generales de la compra de material sanitario por parte de distintas instituciones. No es que sea un material que ha comprado Defensa, sino que es material que ha comprado la Administración del Estado para combatir este coronavirus. Lo que sí tengo el detalle es que va a incluir test de pruebas del COVID-19. Comisario, le insisten en lo anterior reiteradamente cada día, usted lo sabe. Voz Populi, por ejemplo, dice que han pasado ya 2 semanas desde la aprobación del estado de alarma y que usted lo que dice es repetir su mensaje de que están en ello. ¿Qué autocrítica hace desde su posición? ¿Estamos hablando de los medios de protección? Sí. Sí. Bueno, nosotros decirle que desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección,
Pero esto no ha sido un problema de la policía, ni ha sido un problema del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Defensa. Esto ha sido un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todo el mundo es consciente de que ha sido difícil y muy complicado el que nos pudieran abastecer de todas estas. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero de todas formas le contesto lo mismo de antes. Le digo que en todos los vehículos hay medios de protección. Lo que pasa es que si pasa un turno de servicio y no los utilizan, pues lógicamente tienen que seguir en ese vehículo. Si los utilizan, se tiran y se reponen. Comisario, lo he escuchado decir desde hace 3 meses. Quería decir desde hace 3 semanas. Sí, hace ya 2 meses que, sí, ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes. Doctor Simón, el diario Ara le pregunta, ha dicho que en algunas zonas del país ya se está superando el pico. ¿A qué zona se refiere? ¿Cree que Madrid o Cataluña ya han superado el pico? Como he comentado, estamos basando esta hipótesis en datos preliminares. Ahora mismo, si no les importa, preferiría ser un poco más prudente y no empezar a identificar zonas concretas. Yo creo que tenemos que tener claro que todavía estamos en un momento en el que todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo en todas las partes del país y en cuanto tengamos información más sólida que nos garantice que esas evoluciones son lo que ahora mismo nos muestran los datos preliminares, no se preocupen que les daremos información. Hay preguntas sobre el transporte, también sobre las cuarentenas, que nos llegan desde distintos ámbitos ciudadanos y que les formulo tanto a María José Rayo como al doctor Simón. Sobre la cuestión de la cuarentena, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena una persona que convive con un enfermo de coronavirus? ¿Deberían ser 4 semanas después de que el enfermo se haya recuperado o bastan con 2? En fin, algún detalle con respecto a esto. Y para la Secretaría General de Transporte y Movilidad, mucha casuística, ya lo sabe. ¿Se puede circular por carretera para recoger niños de padres separados? Esta persona que pregunta quería ir a buscar a su hija desde Madrid a otra comunidad autónoma donde vive su exmarido. No saben muy bien cómo comportarse en casos de este tipo. Doctor. Bueno, las actuaciones sobre los contactos están definidas en los procedimientos y protocolos que hay disponibles en la página web del Ministerio. Por lo tanto, se pueden consultar allí, pero en principio serían 14 días. Vale, y en cuanto a la segunda pregunta, la verdad es que la casuística de posibles situaciones personales que puedan justificar un viaje es muy grande y, desde luego, no se puede regular ni legislar para cada situación específica. El Real Decreto establece cuáles son las actividades susceptibles de realizarse y incluye una genérica que habla de actividades suficientemente justificadas. No hay una norma que diga para los padres separados que tengan que recoger a sus hijos en una comunidad autónoma, pueden o no pueden, pero es obvio que es una actividad suficientemente justificada y que si hay algún problema con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se podrá soslayar sin problemas. Sobre esta cuestión me atrevería también a formularles alguna pregunta que tiene que ver con la familia periodística, en sus movimientos, en sus desplazamientos, tanto a la Secretaría General de Transportes como a los responsables de Interior. Primero, corresponsales extranjeros insisten en preguntar si pueden venir a España o no, y luego los movimientos de los grupos periodísticos, de los equipos básicos, un cámara, el redactor o redactora, cómo deben moverse si pudieran o tuvieran que desplazarse, no sé, desde Madrid, por ejemplo, a Albacete, ¿cómo deben hacerse? General, sí. Sí, puedo responder. El movimiento intraciudades. Evidentemente, el artículo 7 del Real Decreto dice cuál es la casuística y cuál es cómo deben de desplazarse, pero se puede estudiar caso por caso y yo pues les diría que en caso de alguna duda podían llamar al 062 de su comunidad y allí pues les responderían adecuadamente. Si tuvieran duda, digo para todos los ciudadanos y un poco ligando con la pregunta anterior. Si nos referimos a los periodistas, pues bueno, sabemos en qué condiciones se pueden mover, uno en el asiento de delante, el otro en el asiento de atrás, guardando esas distancias mínimas de interacción social para no contaminarnos y también pues llevando la correspondiente máscara. Y yo creo que no le vería ningún problema. Si van más de 2 personas en un equipo, María José. Bueno, la norma lo que establece es que en vehículos hasta 9 plazas pueden ocuparse una persona por fila de asientos y ocupación de, cuando son, bueno, eso es a partir de 9 plazas, a partir de 9 plazas, un tercio de la capacidad del vehículo, hasta 9 plazas, una persona por fila de asientos.
y completando todos los desplazamientos que son por cuestiones laborales, hoy por hoy están permitidos con esa petición de tratar de minimizarlos al máximo. Y si son delegaciones de fuera de España que tengan que venir, entiendo que principalmente por avión, ya es ver la normativa de control de fronteras que hay, depende del origen, depende de los vuelos disponibles en estos momentos, pero eso es ya normativa general para cualquier ciudadano, para cualquier persona que quiera desplazarse por vía aérea. Pues muchas gracias por estas aclaraciones. Son las 3:28, 1 hora menos en Canarias. Gracias, Fernando Simón, María José Rayo, muchas gracias. General Miguel Villarroya, gracias. General José Manuel Santiago Marín, muchas gracias. También comisario principal José Ángel González. Gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias.